Quiero que vayamos a nuestras Biblias, aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 20, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esas son palabras del Señor Jesús. Señor Jesús estaba diciendo que nuestra justicia, nuestra conducta debía ser mayor a la de los escribas y fariseos. Aleluya. Entonces eso de alguna manera como que produce una intimidación, porque cuando vos entendés que Jesús estaba hablando estas palabras, amén, en la época en la que los fariseos eran quienes de alguna manera marcaban el estatus espiritual de la sociedad, aleluya. Entonces ahí observás claramente que esto era una interpelación y era un desafío para cualquier persona que escuchaba eso. Ahora bien, el problema era el legalismo en aquella época, amén. Y quiero hablar en esta mañana de eso, amén, porque es importante que nosotros entendamos el tiempo en el cual vos y yo estamos viviendo. ¿Sabés qué? La palabra de Dios dice que la ley se cumplió en Jesús. Amén. Y que desde ese entonces, aleluya, vos y yo estamos viviendo en el tiempo de la gracia, aleluya. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que mucha gente, mucho cristiano, todavía queda aferrado y agarrado al legalismo, gloria a Dios, cuando no debiera ser así, aleluya. Entonces vos y yo necesitamos entender claramente qué es lo que debe ser la iglesia, cómo debe ser la iglesia, para no cometer ninguna cosa que sea fuera de la voluntad de Dios. Los escribas y fariseos eran observadores estrictos de la ley, aleluya. Vos sabés que ellos tenían un conocimiento muy profundo, muy desarrollado de lo que era la ley. Ellos eran estudiosos, muy minuciosos, amén, de la ley, gloria a Dios. Y ellos observaban cada mínimo detalle de las escrituras, amén. Ellos eran muy meticulosos en cuanto a la obediencia de la ley, amén. Entonces el problema es este. Los escribas, por ejemplo, los escribas se llamaban escribas porque justamente lo que hacían era transcribir la ley, ¿sí? Entonces, ¿vos viste cómo es esto? Cuando vos haces un trabajo constantemente, ¿sí? A lo primero prestás atención, pero después ya como que vas solo, amén, porque ya te acostumbraste, amén, ya sabés cómo se hace. Bien, los fariseos, los escribas, aleluya, ellos observaban la ley, y escribían la ley, y escribían la ley, y tenían tanto conocimiento, y eran tan sabedores de la Escritura, eran tan sabedores de la ley, sabían lo que Moisés había hecho, sabía lo que hablaban Números, sabía lo que decía el libro de Levítico, sabían absolutamente todo, porque ellos se dedicaban a transcribir la ley, amén, y todo el tiempo estaban con la palabra de Dios, con la ley en sus manos, amén, y ellos por eso observamos que se los llamaban maestros de la ley, porque ellos tenían un conocimiento muy exhaustivo de la ley, de la palabra de Dios, aleluya. Ahora bien, los fariseos eran defensores extremos, amén, del cumplimiento de la ley. Ellos, amén, no toleraban ninguna desobediencia a la ley. Y cualquier desobediencia a la ley hacía que ellos entraran en una especie de cólera y les molestaba mucho ver cosas que no se debían hacer, aleluya. Amén. ¿No te vas a acordar a gente? Porque yo no le estoy predicando a los judíos de hace 2000 años. Aleluya. Amén. El problema es ese. El problema es que muchas veces el legalismo se traslada en una época que no corresponde. Aleluya. Amén. Fariseos eran defensores extremos del cumplimiento de la ley. Amén. Sabemos que la ley de Moisés, la ley mosaica, tenía 613 leyes. Amén. Estas leyes se dividían entre leyes ceremoniales, leyes judiciales y leyes sanitarias. Amén. Entonces, los fariseos, los escribas, estaban totalmente habituados a esto y tenían las 613 leyes conocidas, entendidas. Pero a eso le tenés que sumar una gran cantidad de cosas que fueron agregadas. Amén. Y todas esas cosas que fueron agregadas se las llamó
las costumbres. Y después nosotros vemos en la Biblia que se las llamaba las costumbres de los antiguos. Aleluya. ¿Viste? ¿Cuántos leyeron en la Biblia esa frase? Bueno, si vos lo miráis en el Evangelio está. A ver. Las costumbres de los antiguos. Aleluya. Entonces, vos imaginate. ¿Cuántos se acuerdan los 10 mandamientos así de una? ¡Ay! Arranco bien, pero domingo a la mañana, pastor. Ya me la empiezo a acordar medio así, tirado de los pelos, acá, el sexto por el cuarto y así. Ya, no, pastor, no, casi pregunto, pero no, al azar, a ver quién se anima. Pero no nos acordamos 10 mandamientos, que eran la base de la ley. Bueno, imagínate, 613 leyes. 613, amén. ¿Cómo? 613. Y se las conocían y se las sabían. Amén. ¿Por qué? Porque estaban todo el día con los rollos de los libros, aleluya, y estaban transcribiendo y estaban con sus dedos manchados con tinta de tanto escribir la ley. Amén. Ahora, 613 es demasiado. 10 mandamientos ya es demasiado. 613, Bien, el problema es que ellos a 613 leyes le iban agregando un montón de artículos y un montón de cosas y un montón de cosas que fueron agregando que los llamaron las costumbres. Aleluya. Amén. Entonces, ahora no solamente tenían los 10 mandamientos, no solamente tenían las 613 leyes, sino que ahora tenían todo eso más una gran cantidad de cosas que se le ocurrían a ellos. Cosas que no tenían un verdadero fundamento. Cosas que Dios no le dijo que las hagan. Amén. Y es curioso, amén, porque a este tipo de cosas, aleluya, se agregaban un montón de cosas que realmente no hacían ninguna diferencia. Ellos profundizaban en los detalles mínimos de la ley, aleluya. Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen, porque hablan mucho, pero no hacen. Amén. Sí. Jesús dijo, está bien lo que enseñan, pero mira lo que hacen. Porque es más importante lo que hacen que lo que dicen. Y eso es importante que vos y yo lo tengamos claro. Amén. El problema con los fariseos, los escribas y todo el legalismo de aquella época es que solo guardaban la ley por una obediencia ciega. Amén. Una obediencia fría y no por el deleitarse en la ley que es la palabra de Dios. Amén. Porque ahí está la diferencia. Existe la posibilidad de que vos y yo nos deleitemos en la ley, nos deleitemos en la palabra de Dios. Amén. El Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Amén. La palabra de Dios dice que vos y yo sí podemos deleitarnos en la ley y en la palabra de Dios, sin necesidad del legalismo extremo, sin la religiosidad, aleluya, sin el fariseísmo, sin ser, amén, condenadores seriales, aleluya. El problema con el legalismo es que solamente se enfoca en hacer las cosas mecánicamente, eliminando las intenciones de Dios al dar una ley. Esto es importante que vos y yo lo entendamos en este tiempo. Los legalistas ponían en alto el cumplimiento frío de la ley. Pero se estaban olvidando de la parte importante. ¿Por qué Dios quería eso? ¿Por qué Dios quería que una ley de tal o cual forma sea expresada en las Escrituras? ¿Cuál era el propósito que Dios perseguía
al dar una ley. Amén. Porque el problema, ¿sabes cuál es? El problema está en que nosotros podemos cometer el mismo error que cometían ellos y decir, la Biblia dice. ¿Cuántas veces a los super cristianos, super mega espirituales los escuchás? La Biblia dice. ¿Sí? Pero ni por un momento se ponen a pensar, ¿y por qué lo dice? ¿Qué es lo que Dios quería a través de lo que decía? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y obviamente no estoy diciendo que no hay que obedecer a la Escritura. Amén. Obviamente. Pero el problema está en que el legalismo, la religiosidad extrema, enaltece la ley por encima del dador de la ley. Y eso te limita de entender el propósito que Dios tiene a través de su palabra. Cuando vos solamente pensás en lo que hay que hacer y no en el por qué hay que hacer, te estás perdiendo la parte de deleitarte en la palabra de Dios, en la ley de Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Amén. ¿Algún padre religioso? No se agarre de esto. Amén. Versículo 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis que hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Amén. La intención de la ley, ¿cuál era? Honrar a los padres. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque Dios entiende que los padres merecen la honra, la distinción y el lugar que corresponde en la vida de un hijo. Pero ellos de alguna manera empezaron a pensar, es más importante dar la ofrenda a Dios que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es más importante estirar mi mano hasta el alfolí. Y no me importa si mi viejo o mi vieja no tiene para comer. Yo tengo que dar mi ofrenda a Dios. Esa no era la intención de Dios. Eso no es ser estricto, obediente a la palabra. Eso es no entender lo que Dios quería. Amén. El Señor quería que honremos a los padres. Aleluya. Pero a veces el legalismo y la religiosidad extrema nos llevan a hacer este tipo de cosas. Aleluya. Amén. Nosotros necesitamos entender que debemos entender el espíritu y la intención de cada ley para poder así deleitarnos en la palabra y en la ley de Dios. La religión, la religiosidad, el legalismo no te permite entenderlo. Por eso es que cuando leemos la parábola del sembrador, observamos al levita, observamos al sacerdote, que eran la figura de la gente religiosa, la gente de Dios, que cuando vieron la necesidad de una persona, pasaron de largo. ¿Por qué? Y porque el sacerdote no podía contaminarse con un muerto. Porque el levita no podía, porque justo el levita tenía ese día que cumplir con su ministerio. ¿Cómo va a tocar? Y si esa persona que estaba ahí tirada estaba muerta, se contaminaba y quedaba eliminado del ministerio. Amén. Entonces la religión hace que la gente valore más el legalismo que la necesidad de una pobre persona. Y eso se puede trasladar. Amén. Porque eso puede desembocar en el corazón del pueblo de Dios. Amén. Por eso hay cristianos que solo viven en el legalismo, pero eliminaron la intención y el deseo de Dios detrás de cada palabra escrita. Amén. Cristianos hacen solo las cosas porque la Biblia dice y porque así lo hacemos. ¿Por qué? Y porque es así.
¿Por qué lo hacemos así? Porque sí. Y no hay un fundamento real que nazca desde el corazón de Dios para hacer las cosas que hacemos. Amén. Cristianos hacen las cosas solamente porque lo leen y no porque lo tienen en el corazón. Amén. No porque conocen y aman a Dios. Amén. No es porque tienen una relación personal con Dios y Dios les habló para que hagan tal cosa. Me dijeron que tengo que hacer esto y yo lo hago. ¿Por qué? Porque soy muy obediente. No estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Necesitamos conocer a Dios que da la ley antes que la ley. Porque si conocemos a Dios que da la ley, vamos a tener una relación con Dios. Caso contrario, solo vamos a tener una relación con la ley, excluyendo la presencia de Dios. Y puedo asegurarte que hay gente que sabe mucho más de Dios y de la ley, mucho más de la ley que vos y yo. Porque la estudian, porque la leen, porque la conocen. Pero no tienen un poquito de corazón para Dios. Sí conocen la ley, sí conocen las doctrinas, sí conocen todos los dogmas, pero no conocen ni han tenido un real encuentro con Dios, porque la religión se los limitó, gloria a Dios, aleluya, porque solamente hacen las cosas porque la Biblia dice. Amén. ¿Sí? ¿Por qué no nos tatuamos? Porque en Levítico dice que no nos tatuamos. No es por eso. ¿No es por eso, pastor? No. ¿Entonces me puedo tatuar? No. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No porque Levítico 19 lo dice. Entonces era por eso, sí, cuando vos tenés una relación con Dios, estás siempre por encima de cualquier legalismo. Porque si solo nos guiamos por lo que la ley dice, la ley no dice que no nos podemos drogar. Entonces nos podemos drogar porque la Biblia no dice nada de la droga. ¿Sí? Entonces, la Biblia no dice nada acerca de que podemos fumar. No dice, no hay un mandamiento, no hay una ley, Levítico 31, que dice, no fumaréis. No dice. Entonces, sacamos el pucho y lo fumamos, total, la Biblia no lo dice. No. Porque cuando vos conoces a Dios, ese conocimiento de Dios te lleva a entender la santidad que Dios puede producir en una persona. Amén. No necesito que diga que no tengo que drogarme para entender que no tengo que drogarme. No necesito leer en una hoja que no debo fumar para no andar fumando. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Y cuando conoces a Dios, el conocimiento de Dios produce santidad. Y ese es el punto al cual los legalistas, los religiosos, no pueden llegar. Amén. Porque solamente hacen todo mecánicamente. Mecánicamente. Aleluya. Amén. Y esto se puede traducir a organizaciones enteras. Aleluya. Amén. Es tan simple. La Biblia dice que el Señor Jesús escuchó a uno de sus discípulos que le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Amén. Y yo me imagino, vamos a imaginarnos, vos estás predicándole, sos Jesús, le estás enseñando, le estás mostrando la realidad de Dios. Y viene un cabezón de este y te pregunta,
tengo que hasta 7, y encima el número perfecto se puso súper mega espiritual el tipo. Si digo 6, capaz que quedo flojo. Si digo 8, capaz que exagero. Vamos con 7, que es el número de Dios, aleluya. Y el Señor lo miró, se rascó la cabeza, amén, y dijo, no, hasta 70 veces 7, amén. Entonces un legalista agarró un papel, un lápiz y empezó a hacer la multiplicación. 70 veces 7, 490. Amén. ¿Sí? Entonces estaba contando las veces. ¿Sí? Entonces, 487, 488, 489, 490, 491. ¡Pum! Ya está. Porque ya se excedió, ya pasó el número. El Señor dijo hasta 70 veces 7. 491 ya estaba pasado. Pero vos y yo sabemos que el Señor no estaba hablando de hacer una cuenta, no estaba hablando de una multiplicación, estaba hablando de una actitud de corazón, de decir, siempre tenés que estar dispuesto a perdonar. Amén. No se trata de cuántas veces, se trata de tener el corazón para hacerlo. Eso es lo que vos y yo necesitamos entender en cuanto al legalismo. Amén. Porque Jesús representa y refleja la gracia. Amén. Y si vos y yo salimos a las calles, y si vos y yo salimos a predicar, y si vos y yo queremos plantar iglesias, y si vos y yo estamos llevando adelante una visión, es simplemente porque entendemos lo que es la gracia. La gracia significa que va a haber pecadores que hicieron un desastre con sus vidas, que van a venir a los pies de Cristo y van a recibir el perdón. ¿Por qué? Porque eso es la gracia. La gracia significa que vos y yo no merecíamos absolutamente nada. Sin embargo, tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso es la gracia. Jesús enseñó la obediencia real, no solo el legalismo extremo. Nadie conocía más la ley que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el verbo. Él era la palabra. Nadie le podía explicar a Jesús qué era la palabra, porque Él era la palabra viva. Amén. Entonces Jesús era quien podía enseñar claramente lo que significaba cada palabra de la ley. Por eso, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios en Mateo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Vos sabés que el día de reposo no se hace nada. Amén. ¿Por qué? Porque es el día de reposo. Amén. Y sus discípulos tuvieron hambre. Amén. ¿Por qué? Porque el estómago no entiende del almanaque. Tuvieron hambre. Entonces dice la palabra de Dios, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Amén. ¿Qué era lo que se hacía? Se agarraban, se empezaban a frotar, amén, caía el grano y eso se lo comía. Ahora bien, para los religiosos, ese frotar las espigas, eso era trabajo. Y el sábado no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque es el día de reposo. Bien. Viendo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Cuál es el punto al que quiero que vayamos? Los discípulos tenían hambre. ¿Sí? Los que estaban con David tenían hambre. Ambos comieron, ¿sí? Pero los religiosos se quejaron porque comieron. ¿Sí? Entonces, eso es el legalismo. Poner por encima la ley que la necesidad de una persona.
Tenés que mirar tu corazón y mirar tu vida y tus actitudes. Porque cuando empezás a exigir obediencia más allá de la necesidad de las personas, no te diste cuenta y te convertiste en un religioso. Amén. No te diste cuenta y te convertiste en un fariseo, siglo XXI. Esa es la realidad. Porque para los legalistas, amén, era preferible que gente pase hambre antes que guardar el día de reposo. Jesús demostró que la verdadera obediencia a la ley consiste en el amor al prójimo. Consiste, amén, en tener buenas actitudes. Consiste en tener una buena conciencia para con las personas. Y podemos cometer el error de ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley, pero nos estamos olvidando de amar al prójimo. Nos estamos olvidando de tener una buena conciencia. Nos estamos olvidando de tener una buena actitud para con el que está al lado mío. Amén. Y eso no es ser más espiritual, eso es ser religioso. Eso es ser legalista. Amén. Jesús demostró eso. Nadie debiera sentirse obediente cuando dejó de lado la necesidad de alguien. Porque Mateo 23, versículo 24, el Señor Jesús le dijo a esta gente: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Esto es entender quién es Dios. Dios no nos llamó a medirle la corbata a los hermanos. La corbata es importante, sí, es un estándar de ministerio, pero la corbata salva a nadie. Leí la Biblia en 25 años casi un montón de veces y nunca leí que la corbata salva. La pollera tampoco. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Venimos sin corbata y sin pollera? Yo estoy convencido de que gente que no usa corbata se va a ir al cielo. Amén. Yo estoy convencido de que hermanas que no vienen de pollera se van a ir al cielo. Obvio que para ministerio, sí, es un estándar. Pero ¿qué pasa cuando ves a un hermano sin corbata? ¿Tiene corbata? Debe tener en la casa, ¿qué te importa vos? ¿Viste que nos podemos convertir en fariseos siglo XXI sin darnos cuenta? Por eso yo estoy acá para predicar. Y me deleito en predicar la palabra de Dios. Porque eso nos va a hacer entender la gracia. Entender que la gracia es generosa. Es entender que la gracia excede al legalismo. Porque los religiosos prefieren el legalismo antes que la gracia para no tener que ser generosos. Escuchá, la ley da un mandamiento, ¿sí? Pero la gracia siempre va más allá. Amén, escuchá, Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era la ley. Pero la gracia, ¿qué te dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No tenés que matar a nadie. Con que estés enojado con alguien ya alcanza. El enojado va a estar al lado del asesino.
si no se arrepienten. ¿Sí? ¿Te das cuenta el contraste entre la ley y la gracia? La gracia siempre pide más. Por eso los religiosos prefieren el legalismo y no la gracia. Porque la gracia siempre pide más. Esa es la realidad. Porque es más fácil no matar a la gente que no enojarse con la gente. Tenía que decir amén. Es más fácil porque de matar yo me aguanto. Si yo pudiera agarrar el cuello, pero no, me aguanto. Pero mi enojo, amén. ¿Es más fácil no enojarse? No, es más difícil, es más complicado. Amén. Mateo 5:27 dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Entendiendo que era el adulterio, ¿sí? Era tener relaciones fuera del matrimonio. Eso era lo que la ley decía, ¿sí? Pero la gracia, que es más generosa, que siempre excede a la ley, dice lo siguiente, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Es más fácil ser religioso. Es más fácil andar juzgando y condenando a todo el mundo antes que mirar el corazón. Es más fácil ser un religioso que vivir una vida de integridad y de gracia delante de Dios. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte de la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué fácil es ser un fariseo. Es fácil ser un religioso. Lo difícil es entender y vivir en la gracia. Porque a nosotros nos gustaría andar arrancándole los dientes a cualquiera que se meta con nosotros. Amén. Porque vamos a ser sinceros, no nos gusta que nos molesten. No nos gusta que nos irriten. Y algunos de nosotros hemos bajado algún diente alguna vez. Amén. Y es más fácil bajar un diente que poner la otra mejilla. Amén. Es más fácil despreciar a alguien. Es más fácil darle vuelta la cara a alguien antes que hacer lo que el Señor dijo. No resistas al que es malo. No todas las personas van a ser como nosotros queremos que sean. No todas las personas van a cumplir nuestras expectativas. ¿Y qué es más fácil? ¿Resistirlo o aceptarlo? Amarlo. Es fácil ser un religioso. Lo difícil es vivir en la gracia. Amén. Nos podemos convertir en religiosos, en fariseos, sin darnos cuenta. Y para eso venimos a la iglesia. Para que entendamos que vivimos en la gracia. Porque la gracia va más allá de la ley. Amén. Una vez, uno de estos religiosos me preguntó si yo daba mi diezmo. No, le dije yo. Amén. ¿No das tu diezmo? No, porque el diezmo es muy poquito, le digo yo. En 25 años he dado mucho más que el 10%.
En 25 años de servir a Dios, de invertir en la obra de Dios, de servir a Dios con sacrificio, he dado mucho más que el 10%. He dado mucho más que el 10%. Porque la ley pide el 10%, pero la gracia, amén. Y es más fácil, no, yo doy mi diezmo. Y después quedas, nada más porque la ley me pide el diezmo. Amén. Y si hay otra necesidad, diezmo porque es lo que la ley dice. Entonces no estás entendiendo nada. Amén. Necesitamos entender, amén, que debemos salir del legalismo y pasar a la gracia. Y esto requiere una comprensión muy sencilla. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. Da de gracia. Todo lo que tenés, con todo y ser cristiano, con tu corbata hermosa y tu gran Biblia, con tu vida transformada, tu vida restaurada, no es otra cosa más que la gracia de Dios. Y si Dios te dio gracia para que hoy estés bien y estés salvo y estés feliz, es lo mismo que necesitan otros que no están tan bien como vos. Ellos también necesitan que vos des de gracia. Por eso estamos en este lugar, para dar de gracia. Amén. Se trata de dar en la medida que recibimos. Yo jamás puedo decir que todo lo que Dios hizo con mi vida, no, fue Dios, es Dios. Amén. Porque eso es lo que necesitamos entender. Dios fue generoso con nosotros. Y por esa razón nosotros debemos ser generosos con Dios y con el prójimo. Amén. Mateo 22:35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Todo lo que el religioso eleva por encima de todo está fundado sobre el amor. El amor. No vivas tu relación con Dios fundada en el legalismo, sino en la gracia. Porque esto es lo que te va a llevar a rendirte generosamente a Dios. Amén. Hay un pasaje que es maravilloso y que refleja claramente lo que te estoy predicando en esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 1 dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿cuándo no? Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¡Viva la ley!, gritó un fariseo allá atrás. Amén. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es Dios. Nos gusta demasiado acusar.
Nos gusta demasiado apuntar. Nos gusta demasiado condenar. Porque en realidad eso es fácil. Cualquiera acusa a una pobre mujer que cometió un error. Cualquiera condena a una persona que cometió un pecado. Cualquiera, era una turba de gente con piedras en las manos. Cualquiera lo hace. Cualquiera se envalentona con la debilidad de una persona. Pero no cualquiera tiene la gracia que Jesús tuvo para decirle, yo no te condeno, no peques más. Viví en la gracia. Ese es el Dios que vos y yo tenemos. Muchas veces nos convertimos en religiosos. Muchas veces queremos ganar el mundo para Cristo. Sin embargo, no toleramos el pecado, la falla, la debilidad o la batalla de un hermano o de una hermana. No queremos aceptar que están pasando tiempos difíciles, tiempos duros. Es fácil condenar, es fácil juzgar. Lo difícil, ¿sabes qué? Es decir, yo no te voy a condenar. Yo te voy a ayudar a ponerte de pie. Yo voy a estar con vos. Eso es lo difícil. Eso es la gracia. Dios no nos llamó a ser religiosos, fariseos siglo XXI que andan juzgando y condenando al mundo. Dios nos llamó dándonos de su gracia para que demos de su gracia. Eso es la iglesia. Para eso está la iglesia. Para dar gracia. Hay un mundo que necesita de la gracia, pero hay hermanos que también necesitan de la gracia. Y vos y yo necesitamos entenderlo. Necesitamos romper con el legalismo. Cerrá tus ojos e inclina tu rostro en esta mañana. Y vamos a dar derecho al Espíritu Santo. Dios habló a tu corazón. Dios está hablando a los corazones en esta noche, en esta mañana. Por sobre todas las cosas, es necesario que vos y yo entendamos en esta mañana que todo lo que tenemos es por gracia y que la gracia lo primero que hace es producir salvación para nuestras vidas. En esta mañana quiero animarte a que puedas tener un encuentro con la gracia de Dios. A que puedas tener un encuentro con Jesús y su gracia. En esta mañana. Vos sabés que no estás bien con Dios. Vos sabés que hay cosas que no están bien en tu vida. Y viniste a la iglesia y lo que menos necesitas en esta mañana es sentirte juzgado, condenado. Lo que vos necesitas es saber que si venís a los pies de Cristo y le pedís perdón por tus pecados, por tus fallas, por tus debilidades, Él va a tener gracia y te va a perdonar. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón. A que puedas aceptar la gracia de Dios, la gracia de Cristo para que puedas ser salvo, para que puedas tener la seguridad eterna, para llegar a tener paz en tu corazón. En esta mañana, sabes que no estás bien con Dios. Sabes que tenés que acomodar cosas con Dios. Y esto es algo personal entre vos y Dios. Lo único que queremos hacer es ayudarte y guiarte en una oración muy sencilla para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Por eso en esta mañana, quisieras aceptar a Jesús en tu corazón, levantarías tu mano para orar por vos, para simplemente
guiarte, ayudarte a recibir esa gracia de Cristo. Iglesia, en esta mañana, a veces casi sin darnos cuenta, nos convertimos en fariseos, nos volvemos legalistas. Y obviamente no estoy hablando de que todo el mundo haga cualquier cosa, no. Se trata de entender la gracia, de dejar el legalismo de lado, de tener un verdadero, un real encuentro con el Dios de la gracia, para comenzar a vivir en la gracia. No importa cómo te encuentras en este día, la noticia más maravillosa es que Dios te ama, que el Padre te ama, que Él te ama. Y Él sabe que cometiste errores. Y Él sabe que fallaste un montón de veces. Y Él sabe que posiblemente vas a seguir cometiendo un montón de errores. Y sin embargo Él así te trajo en esta mañana y te sigue amando. Y Él sabe que no necesitas más condenación, que no necesitas más acusaciones, que no necesitas más fariseísmo a tu alrededor, que necesitas la gracia, el amor. Eso es. Por eso en esta mañana te invito a que busquemos a Dios, que quebremos con la religiosidad del legalismo y comencemos a vivir en la gracia de Dios. Los hermanos van a cantar esta adoración al Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie en la casa de Dios. Si Dios habla a tu vida, vení al altar, dale derecho a Dios. Permite que Dios haga una obra en tu vida. Vamos a buscar al Señor. Oh, sí, Dios. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu
Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, al viento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu Que tu descienda, Espíritu bendito descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. No se apagará, bendito Rey. No se apagará, 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 no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Aleluya, dar una fuerte alabanza a Jesucristo en esta mañana, bendito Rey. No se apagará, no se apagará, no se apagará. Que tu Espíritu descienda, Oh, Sirio rendo, bobo, Sirio bobo, sí. Oh, Sirio rende, bobo, sí. Santo, santo es tu nombre, mi Rey. Sirio bobo, Sirio bobo, senderebe, sí. Santo es tu nombre, Rey. Santo, santo. Aleluya, santo es tu nombre. Oh, bendito Dios poderoso. Aleluya, santo Dios poderoso. Aleluya, gloria a Dios en esta mañana. De gracia recibimos, de gracia recibimos. Todo lo que vos y yo tenemos en este día no es otra cosa que la evidencia de la gracia que Dios soltó sobre nuestras vidas. Hoy vos y yo podemos dar testimonio de que Dios cambió nuestras vidas, de que hoy nuestras vidas están sanadas, están restauradas, están bendecidas.
Y eso no tiene ningún mérito nuestro, sino que es toda obra de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, para quebrar con el legalismo, con la religiosidad, con ese espíritu de condenación que solemos desarrollar, necesitamos tenerlo en claro. Recibimos gracia, demos gracia. No importa lo que pase alrededor, importa lo que Dios nos dio y lo que nosotros damos. De eso se trata. No necesitamos más fariseos. Ya se terminó. En Cristo se cumplió la ley. Cuando se cumplió la ley en Cristo, desde ese momento comenzamos en un tiempo de gracia. Y esa gracia es la que hoy nos deja disfrutar de su presencia, de su salvación y de una vida transformada. No lo hizo el legalismo, no lo hizo la ley, lo hizo la gracia. Por eso, deja que la gracia complete su obra en tu vida. Y deja que la gracia que Dios soltó sobre tu vida se suelte sobre otros. Amén. No juzgues, no acuses, no condenes. Eso lo hace el diablo, no la iglesia. ¿Sí? No necesitamos andar con piedras en las manos. Necesitamos tener la gracia en el corazón. Y ahí vamos a ver una iglesia fuerte, llena de almas viniendo a Cristo Jesús. Ahí vamos a ver la iglesia de Cristo viva, cosechando las almas preciosas que Dios preparó. Vamos a guardar este mensaje en el corazón. Amén. Vamos a volver a nuestros asientos. Aleluya. Hermosa presencia de Dios. Y vamos a creer que Dios va a seguir moviéndose. Aleluya. Esta tarde, nuevamente palabra de Dios. Otra cosa, otra palabra. Dios tiene una diversidad de palabras para dar a nuestros corazones. Así que invita a una persona, amén, invita a gente y vamos a tener un precioso tiempo en la casa de Dios. Aleluya. Nos despedimos en esta mañana cantándole al Señor esta alabanza. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro sé que voy a estar y a mis caminos, porque mis pasos no quiero fallarte. Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Aleluya, sí, mi Dios. Amén, gloria a Dios en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Saluda al hermano que está a tu lado. Nos encontramos en la tarde.